Muy buenas noches. Vamos a empezar este programa de Primer Plano con un tema que ha estado escandalosamente publicado en los diversos medios informativos. El tema de la detención del general Cienfuegos. Este tema va a ser tratado en dos partes, en el primero y en el segundo bloque. Yo voy a empezar con el tema primero, que es cuándo fue detenido, en dónde y en qué condiciones y qué repercusiones puede estar teniendo para el sistema político mexicano. La detención ocurrió el jueves pasado en Los Ángeles, en el aeropuerto mismo de Los Ángeles, cuando aterrizaba con su familia el general Cienfuegos en ese país. Fue detenido de inmediato y retenido en algún lugar que no es una prisión para empezar su proceso. Se le imputan diversos delitos como son apoyo al tráfico de drogas y también gestión para que estas drogas pudieran ser enviadas a los Estados Unidos y protección al cártel de los Beltrán Leiva en principio, pero a uno más pequeño vinculado a él, que es el H11, ¿no? 11 o 12, ya no me acuerdo. El caso es que esta detención ha sido muy escandalosa, primero porque se trata del ex jefe de las Fuerzas Armadas de México, el jefe de la Defensa Nacional durante todo el periodo de 2012-2018. Segundo, porque no es la primera vez que se implica a un alto mando del ejército en cuestiones de narcotráfico u otros delitos, pero sí es la primera vez que se detiene a un secretario de la Defensa, que tiene todos los hilos del control de esas Fuerzas Armadas para poderlo pues detener en Estados Unidos y no en México, en donde se dice que no hubo ninguna investigación. Dejo a ustedes el tema primero para irlo comentando. Pues yo veo dos cosas, Paoli, queridos colegas. Por un lado, en el plano político, digamos, inmediato, para el presidente es un elemento más que refuerza su narrativa de que los sexenios anteriores eran un desastre y que finalmente el país está como está porque en gobiernos, en administraciones anteriores no se tomaron en serio los mecanismos de control contra la corrupción. Tiene ahí un punto que le da efectivamente oxígeno, igual que hace un año le dio oxígeno el caso García Luna. Sin embargo, este es un balón de oxígeno problemático para el presidente, porque al mismo tiempo que le da, digamos, este elemento para que su narrativa se despliegue, tiene efectivamente una reducción de su capacidad de gobernar, porque el propio ejército se ve comprometido en este caso. Tú no puedes, como él lo vino efectivamente descomponiendo, primero una reacción muy dura en contra del general y el ejército en general, habló de una purga de todos aquellos que tuvieran algún vínculo con el general Cienfuegos. Posteriormente el presidente recompone la postura y dice no vamos a hacer aquí ninguna depuración ni ninguna purga hasta que no quede claro que él es culpable, lo cual puede llevarnos varios años. Pero termino diciendo, ganas en la cuenta de la narrativa política que se utiliza de manera creciente en esta administración, pero pierde muchísima capacidad el presidente de desplegar su capacidad de gobierno. Y les pongo dos dilemas que ojalá me ayuden a contestar. El primero es, ya se veía una descompensación en las relaciones cívico-militares dentro del propio gabinete. Recordamos la pugna entre el secretario de Comunicaciones y, en este caso, la Armada, que entra, digamos, a cocción aparte. Pero déjenme, para efectos analíticos rápido, plantearlo como una tensión al interior del gabinete. Y la segunda es, ¿quién va a ser el próximo secretario de Seguridad? ¿Le puede confiar a un militar esa posición o reforzar la postura que hoy tienen en esas funciones sin desequilibrar lo que hoy es un verdadero dilema? Por tanto, yo no sé si el presidente gana perdiendo o pierde ganando, pero así lo veo. Yo diría en términos de las implicaciones políticas, bueno, primero decir que nos tenemos que mover en el terreno de la especulación, porque lo único que sabemos, por cierto, es que en agosto del año pasado se giró una orden de detención
por parte del distrito de Nueva York y que después se aprendió, como dijo en la introducción Paoli, al general secretario. Entonces, lo único que sabemos, por cierto, y los delitos de los que se le acusan, que ya de por sí es difícil exagerar la importancia del hecho. Pero en el plano de que introducía Leonardo Curcio, en el plano del sistema político mexicano, ¿qué implicaciones tiene esto? Nos dicen, no sabemos si el presidente sabía o no, después en el próximo bloque trataremos el impacto de si no sabía de la relación con Estados Unidos, pero en términos de la relación, de la gobernabilidad, la pregunta central que tengo es si abona esto a la tesis de la militarización de nuestro país. Militarización que se sostiene en un conjunto de hechos como la cantidad de nuevas funciones en materia de Guardia Nacional. La última nos enteramos la semana pasada, finales de la semana pasada, en donde por una circular de la Defensa pues tiene todavía más influencia sobre la Guardia Nacional, pero está metido en programas sociales, está metido en obra pública, está metido en educación, está metido ahora con el COVID en salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que nos está diciendo es que se mueve una pieza, bueno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha movido una pieza del sistema político mexicano que no es menor, porque desde finales de los años 40 del siglo pasado, pues ha estado, las relaciones cívico-militares han estado muy claras y en este momento, y eso ha dado estabilidad al país, y en este momento con las declaraciones y con el hecho de la aprehensión de Cienfuegos, pues se abre una serie de interrogantes. Uno, si no tenemos las capacidades institucionales, o yo pregunto si el presidente prefirió que lo pescaran en Estados Unidos para él no tenerse que enfrentar con el dilema de abrir una caja de Pandora con el ejército mexicano. Desde luego, asumiendo que sí resultara culpable, eso habrá que esperar y hasta que no se sepa y demás, pero asumiendo que sí, pues se le cae efectivamente a López Obrador una de las premisas fundamentales con las que ha justificado el darle más poder al ejército y más funciones. Se ha criticado mucho, es decir, se está centrando en el ejército muchísimo, más que otros gobiernos pasados, a los que criticó por eso mismo, pero aquí les está dando toda la lucha contra la seguridad, desde luego, pero también muchísimas otras funciones en detrimento de otras instituciones, bajo la premisa de que el ejército no es corrupto. El ejército es mucho más inmune a la corrupción, incluida la corrupción del narcotráfico. Si resulta que la corrupción del narcotráfico penetró hasta el mismísimo secretario de la Defensa, así haya sido en un gobierno anterior, el problema es muy grave y desde luego que se pierde fuerza en esa política. Va a tener que darle vueltas y, como ya lo empezó a decir, es decir, una cosa es el general Cienfuegos y otra es el ejército. No, pero yo creo que sí se estaría reflejando una crisis sistémica, no solamente del ejército como una institución, pero de todo el sistema político, porque el ejército es una institución fundamental. Entonces sí creo aquí que el hecho de que se haya llegado la corrupción a ese nivel, repito, suponiendo que eso fuera, que se comprobara, sí nos acerca o nos hace ver que estamos más cerca de lo que se conoce como un Estado fallido de lo que suponíamos. Porque entonces ahí sí, este término de narcoestado, narcogobierno, pues ya estaríamos muy, muy cercanos, asumiendo incluso que el presidente Peña Nieto no supiera de lo que estaba ocurriendo ahí. Lo cual puede ser que haya sido así porque el ejército efectivamente mantiene un alto grado de autonomía. Y por lo mismo, en caso de tratarse de una crisis sistémica, más allá de los gobiernos neoliberales, López Obrador lo está ubicando este problema en términos de ya ven el neoliberalismo, ya ven los gobiernos de Peña y de Calderón. No, esto es sistémico, esto es una crisis de Estado, no solamente de los gobiernos o los partidos que estuvieran gobernando. Entonces, empiezan a oírse voces a las que yo me suscribo de empezar a reflexionar sobre una reforma en la relación del ejército con los órdenes civiles, recordando que México es uno de los pocos países donde todavía el secretario de la Defensa
es militar. Creo que somos México y Guatemala. En las democracias son civiles, con lo cual hay mucho mayor transparencia y rendición de cuentas del ejército de lo que lo hay en México hoy por hoy. Bueno, yo quisiera poner el acento en un aspecto de esta detención. Se ha dicho que la prueba principal que se tiene es una grabación entre el cártel de Nayarit, como se llame, H12 me parece. H1, H12. H12, sí, y el general secretario del sexenio pasado. En México las grabaciones no son prueba plena, pueden ser algún indicio, porque las grabaciones pueden ser tergiversadas, pueden sacar imitadores de voces, etcétera, y hay diversas maneras de pues, cambiar lo que el testimonio que se está dando a través de una grabación. No sé exactamente cuál es el valor de una grabación en los Estados Unidos y si hay maneras de confirmarlo de distintas otras formas. Por ejemplo, dicen que hay una serie enorme de comunicaciones, de mensajes, que si van apuntalando la comunicación entre el cártel de México con el general, el que les va dando instrucciones y les va dando información para proteger sus actividades, sus operaciones, esto podría pues, resultar bastante grave para el general. La otra es que si esto no se puede, pues lo van a tener que dejar libre en breve. Ese es el supuesto que hay, porque las otras pruebas aparentemente son muy pequeñas. Yo nada más quisiera tocar este tema. No, yo tengo la impresión de que de todas maneras, digo, lo jurídico se tendrá que desahogar, pero palo dado ni Dios lo quita, o sea, el palo está ahí Política. Y el tema ya está siendo juzgado en la pista política desde que lo recibió el presidente. Subrayo, me ratifico en la tesis, gana en el lado de su narrativa, pierde en el lado de la gestión general de su gobierno. Pero a mí me parecen las acusaciones, ya que lo ponen sobre la mesa, Paoli, absolutamente inverosímiles. Primero, que sea un pequeño cártel, ¿no? Que se haya puesto el secretario de Defensa a hacer eso. Segundo, que solo la DEA le haya efectivamente hecho esa acusación cuando hace algunos meses había sido reconocido por precisamente la Secretaría, por el Pentágono de los Estados Unidos, porque su declaración patrimonial pues no parece coincidir con una vida extraordinaria de un general que fue a visitar de buena fe los Estados Unidos, según las versiones que tenemos, con su familia. O sea, no me parece que case nada, pero tampoco soy ingenuo. O sea, independientemente de lo jurídico, igual que García Luna será sometido a un juicio y ya veremos si es o no culpable. Palo dado, ni Dios lo quita, y el palo está dado efectivamente. Y no creo que en los próximos 3 o 4 años vaya a haber, digamos, este proceso de depuración. Es decir, esperemos cautamente hasta que esto se resuelva. Los impactos políticos, que es lo que estábamos comentando, se está dando en el aquí y el ahora, con independencia de lo inverosímil que resulten las acusaciones, que a mí me lo parecen, o del resultado del juicio. María Amparo. Yo quisiera dejar como preocupación 3 aspectos. Primero, yo celebro la corrección que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre el primer día, la mañanera del jueves, donde dijo, pues prácticamente culpó a Cienfuegos y además dijo que sería todo aquel que hubiera colaborado con él, pues prácticamente que habría una purga. Y al día siguiente, por fortuna, corrige. Bueno, parece que estamos teniendo alguna... Segundo es la gravedad, perdón. Estábamos teniendo una falla en la grabación. Bien, vamos a tener que concluir, María Amparo, porque hubo un pequeño error en la comunicación que se cortó, pero para decir que si el ejército fue el principal fundamento del Estado mexicano desde su inicio, como en la etapa posrevolucionaria, en la actualidad había regresado a hacerlo, lo cual se había evitado en gobiernos anteriores. Con este impacto es posible que no tengamos ese apoyo principal para el Estado mexicano. Nos vamos a un corte y regresamos sobre el mismo tema por cualquier cosa que quisieran comentar al respecto.
Bueno, y en este segundo bloque les planteo que revisemos cómo queda la relación México-Estados Unidos después de este anuncio escandaloso de la detención del general Cienfuegos. Por un lado, queda claro que el gobierno mexicano quedó descolocado. Nos enteramos por un tuit del secretario de Relaciones Exteriores, ya muy avanzada la tarde, la noche, de hecho, del jueves, que efectivamente el embajador norteamericano se lo había informado a él, que había sido detenido en Los Ángeles el general secretario. Por tanto, queda descolocado. El presidente nos ha dicho que hace 15 días la embajadora en Washington, planteado que había una investigación. O sea, claramente Estados Unidos mantuvo al gobierno mexicano en tinieblas en este asunto. Yo creo que es un dato político que hay que considerar. El segundo que les pongo sobre la mesa, el artículo de ayer del embajador Wayne, en donde dice, a ver, México y Estados Unidos tienen que encontrar una manera de cooperar. Claramente te lo digo, Diego, para que me entiendas, Juan. O sea, lo que le está diciendo efectivamente es que no están dados los mecanismos de confianza. Hace unos días estábamos recordando el año del famoso Culiacanazo, y pasa el tiempo y el gobierno de López Obrador no ha encontrado una definición, ya no les digo de la iniciativa Mérida, sino de un mecanismo de diálogo con los Estados Unidos, merced al cual puedan tener información sensible si es que confían uno en el otro, como este. Tercer elemento que les pongo sobre la mesa. Claramente, después del juicio contra el Chapo Guzmán, hemos tenido un volcán de información sobre lo corrupto que es México y sobre la atrocidad que ocurre en este país, pero no hemos tenido nada, cero información sobre lo que ocurre en los Estados Unidos, y cada vez más gente se pregunta, oiga, todas estas detenciones y estas acusaciones, al margen del beneficio político que puedan tener para la administración actual, ponen a México en dos planos que creo que vale la pena analizar con mucho detalle. El primero es que en la narrativa de los órganos de seguridad de los Estados Unidos, México va escalando peldaños como un país, lo decía Crespo hace un momento, casi colapsado. Y eso es un problema, pues como en el 2000 Colombia, ¿eh? O sea, estamos a poco tiempo de que empiecen a decir, tenemos que plantearnos una manera diferente de relacionarnos con México. Y lo segundo, rapidísimo, el tema de la narrativa país. O sea, somos el problema de los Estados Unidos. No hay del otro lado un reconocimiento a que parte efectivamente del drama de las drogas ocurre de aquel lado. Pues un norteamericano medio dirá, a ver, ¿por qué tenemos que seguir confiando en ese país que ha tenido secretarios de seguridad y de la defensa? Allá todos son corruptos. El norteamericano promedio no distingue la sensibilidad que hay en México de que hay un cambio de administración. Dirá, ese país es la fuente de todos mis problemas y hoy están muriendo 72,000 muchachos en los Estados Unidos porque ese país, el nuestro, es la fuente de todos los problemas. Se refuerza la narrativa de que México es un desastre y eso es un problema para el gobierno en funciones. Se los dejo sobre la mesa. Yo comentaría, Leonardo, desde otro ángulo, porque parto de una premisa distinta. Tú das por sentado, o eso me pareció, si no me corriges, Leonardo, de que el gobierno de México, el presidente López Obrador y supongo que el general Sandoval no sabían de las investigaciones. Yo me permito cuestionar esa premisa. No estoy segura de que no supiera. Acabas de mencionar que la embajadora Marta Bárcenas hace apenas unos días le había mencionado alguna cosa a nivel de chisme o de pasillo, pero en fin, yo voy a asumir que sí sabía. Y esto me abre dos posibles consecuencias. Si no sabía, desde luego, si sabía malo, porque se pregunta uno por qué no hizo nada México, por qué no investigó por su cuenta, por qué no lo detuvo, por qué no hizo una pesquisa, en fin. Ahora, si no sabía, es una bofetada, me parece, para nuestro país. Una narrativa entre Estados Unidos y México de que cooperamos porque somos buenos vecinos, todos los halagos que ha hecho el presidente López Obrador sobre el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que nos tratan de maravilla, fue la palabra que usó en la única y última visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Washington. Y el tercer punto es que las declaraciones sobre la DEA que ha hecho López Obrador, no sé qué tanto, si ya de por sí me pareció una bofetada que no nos hubieran
informado, sabiendo además que no confía en no confía en el ejército, sino en la Marina, el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas declaraciones sobre la DEA que la ponen en la mira en el presidente de la República, que ha dicho que va a ser el único vocero? Sandoval no, el general Sandoval, el general secretario, no puede hablar. El único vocero, ya lo dijo esta mañana, seré yo. Entonces, en voz del presidente de la República, hablar como lo ha hecho de la DEA, me parece que todavía pone en más riesgo la relación México-Estados Unidos. Pero precisamente, Amparo, por la reacción de López Obrador, lo que dijo en la mañana, a mí, yo sí veo creíble el hecho de que no le hayan avisado de las investigaciones y de la orden de aprehensión, sino hace unos pocos días a la embajadora, como lo dijo López Obrador, por su reacción. En la mañana sí se veía realmente molesto al decir, no me avisaron, y como diciendo, no se vale. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen gente aquí adentro metida y les colaboramos y les damos información y en cambio allá no nos dan nada. Y como que dijo, bueno, pero si así están las cosas, nosotros vamos a seguir operando con soberanía. Dijo, ellos son soberanos y ellos deciden qué nos dicen y qué no. Es su derecho, pero nosotros vamos a hacer lo mismo también aquí. Como quien dice, esa colaboración se va a ver entorpecida. Y yo retomo, digamos, lo que hemos visto en otros programas. Por ejemplo, cuando fue López Obrador a saludar a la mamá del Chapo, discutíamos que eso era mi postura, que eso no les iba a gustar nada a los norteamericanos, como tampoco seguramente les gustó cómo se hizo el operativo para detener a Ovidio Guzmán, no porque deliberadamente lo hubieran dejado, sino que fue tan mal hecho que decir, bueno, pues no podemos ni confiar en eso porque se les van. Y luego va con la mamá, celebra ahí un festejo del cártel de Sinaloa. Pues no, eso decíamos, no le va a dar mucha confianza a Estados Unidos. De tal manera que si es correcta la tesis de que no le avisaron a López Obrador, salvo en estos últimos días ya, pues sería un reflejo de que efectivamente no le tienen plena confianza. Y quizá en parte porque él no ha dado los elementos para que le confíen plenamente, decir, yo estoy con ustedes, norteamericanos, en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, claro que los norteamericanos podrían tener elementos de desconfianza, y sí creo que se va a deteriorar esa relación, pero siempre ha ocurrido. Yo creo que esto es un nuevo reflejo, lo que está pasando con el general Cienfuegos, sobre todo si es encontrado culpable, de que este esquema de lucha contra el narco que traemos desde hace muchísimos años no sirve, no funciona, y que además ha sido asimétrico, porque son los Estados Unidos los que lo imponen al resto de América Latina. Ellos no hacen gran cosa por detener el tráfico allá en su territorio, sino que nos dejan toda la responsabilidad a Bolivia, a Colombia, a México, etcétera. Y es una relación totalmente asimétrica en la que siempre hemos salido perdiendo. Bueno, yo quisiera señalar dos cosas de algo que ustedes ya plantearon, pero yo leí en los periódicos y escuché en los otros medios informativos, radio y televisión, que lo que había dicho López Obrador, además se lo escuché a él en una mañanera, era que Marta Bárcenas, la embajadora, le había dicho que se hablaba de es decir, era como una especie de recado civilino. Se hablaba de que había alguna investigación sobre responsabilidades que podía tener el general secretario durante el tiempo de Peña Nieto. No le dijo nada de que había un juicio ni nada. La segunda cosa que quiero aclarar, que me parece que está empezando a mostrar una cierta descomposición de las relaciones, al menos a nivel de información de cuestiones tan importantes como esta, de seguridad, la relación México-Estados Unidos, porque lo normal es que se comunicaran nuestro canciller con el canciller de los Estados Unidos, que es el secretario de Estado, Mike Pompeo. Ese le debió haber hablado, como le habla constantemente, según el mismo Ebrard ha dicho. Y él, a su vez, cuando tiene algo que comunicarle, hablan de canciller a canciller, que sería lo más indicado. ¿Quién fue el que le dio la información a Ebrard? Se la dio el embajador de Estados Unidos en México. Eso parece que no está como siguiendo la línea de la comunicación que está establecida ortodoxamente, de canciller a canciller, y es de un embajador a otro.
al secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, yo creo que sí va a haber una cierta descomposición, pero habría que también anotar que es posible que esta detención le venga muy bien en su proceso electoral a Trump, porque está mostrando algo que él dijo desde el principio: los mexicanos son todos narcotraficantes, delincuentes, etcétera. Y ahora está mostrando con que en el ejército y en la jefatura de las instituciones a nivel superior, como es el de la seguridad pública con García Luna y el del ejército con el general Cienfuegos, esto está ocurriendo. Yeah. No, a mí me parece muy, muy importante lo que dices. Yo he estado pendiente de lo que dice Trump y en los mítines que ha tenido últimamente no ha utilizado este argumento porque hay mucha gente que sigue planteando que estos, digamos, procedimientos son autónomos de la utilización política que se les puede dar. Me quedo pensando en la tesis digamos, la propuesta analítica que nos hace María Amparo, si el presidente sabía o no sabía. Me quedo efectivamente con su declaración y con las consecuencias de un presidente descolocado. Si lo hubiese sabido, yo creo que hubiese tenido otra reacción. Pero anoto algo más, María Amparo. Tengo la impresión de que tenemos que invertir más en inteligencia externa. El expediente fue depositado en la Corte de Nueva York el 14 de agosto de este año. O sea, de agosto ahora te da como para trabajarlo y efectivamente decir, oiga, viene un golpe, y que todos estos temas que nosotros que no somos oficiales de inteligencia, me hubieran dicho, oiga, lo primero es que nos va a descomponer el diálogo con ellos. Lo segundo es que lo último que queremos, si algo aprendimos del sexenio de Calderón y de Peña, es que nos ubiquen como un narcopaís, que somos la fuente de todos los problemas. Que eso es el origen de la enorme debilidad mexicana para pedir lo que dice Crespo, un cambio en el tipo de lucha que van a decir, oiga, y el cambio lo vamos a dar cuando tengamos que intervenir en su país porque no son capaces de ordenar ni sus instituciones. O sea, este es un golpe de bulto al prestigio de México, que aunque, como digo, al gobierno le pueda venir bien decir, mira, nada más que corruptos éramos, el neoliberalismo es un desastre, a las agencias de seguridad de los Estados Unidos, no olviden este tema, lleva 20 años aquí, es ubicarnos como el país problema para decir, presionen más a México porque ese país no tiene arreglo. Tú le llamas golpe, yo le llamo una bofetada. Tienes toda la razón, nos falta pues la inteligencia. Ellos intervienen al ex general secretario y nosotros ahora sí como si nada. Tenemos que Quiero irnos. abonar en los 10 segundos a por qué sí pienso que no sabía. Sí, Pauli, sé que me quedan 8 segundos. Uno, creo que le resolvió un problema. Tenemos que ir a corte, María Amparo. Discúlpame, pero ya se acabó el tiempo. Nos tenemos que ir a otro corte y regresamos en un par de minutos. Regresamos con las únicas 2 elecciones que se dan en México en este año 2020, que es el anterior a las elecciones intermedias y a unas elecciones importantísimas del 2021 porque se eligen a 15 gobernadores, a 30 congresos locales y prácticamente a todos los municipios del país. Y pues mucha gente está viendo estas elecciones no como un laboratorio, sería exagerado decirlo, pero sí pues un termómetro. Quiero decir de entrada que no tenemos todavía resultados definitivos en ninguno de los 2 estados, pero por encuestas de salida y por el PREP o su equivalente en Hidalgo tenemos con que pues el PRI prácticamente arrasa en Coahuila con 16 distritos para el PRI, de 16 distritos, y en el caso de Hidalgo, pues 21 municipios. Ahí la sorpresa es que el PAN se desploma, porque en Coahuila parece no haber pintado Morena prácticamente nada. Y entonces esos son los resultados que tenemos hasta el momento en que grabamos este programa. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que podemos hacer ahorita que todavía no tenemos resultados? Una primera tragedia que es como en todas las elecciones, sale el perdedor a decir que aquí hubo chanchullo, que se compraron los votos, que hubo dinero ilegal, etcétera. Nunca podemos tener unas elecciones donde el perdedor salga a reconocer a quien ganó. La segunda es que aparece como vencible, ¿sí? Como vulnerable.
la posición de Morena y como que indica o tiende a indicar pues que no tenía tan fortalecidas las estructuras territoriales como nos lo habían hecho creer. La tercera, me parece, es que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no esté en la boleta tiene un impacto pues central en los resultados electorales y esto pues sí pega en 21 y finalmente con esto concluyo es que hoy en día toma todavía mayor importancia la sentencia de la Corte en el sentido de la constitucionalidad de la consulta popular, porque aun cuando no se cambiara la fecha como pretende la iniciativa de Monreal, pues le va a permitir de alguna manera y con un cierto desfase al presidente López Obrador estar en campaña. Ese es mi análisis de resultados y consecuencias. Que yo comparto ampliamente, diría rápidamente. A ver, lo que no puede ser es que el presidente esté en todas, hasta en la alcaldía de Pachuca o en la alcaldía de San Felipe, Orizatlán. Es decir, ¿cómo le hacemos para que el presidente esté ahí? Digo, el presidente da para mucho, pero no lo puedes meter en ese ámbito. Por tanto, destacaría a partir de esta lógica, María Amparo, que las elecciones locales tienen su propia lógica. Y el año próximo tenemos muchas federales, pero las locales tienen, digamos, sus mecanismos de relojería que hay que estudiar. Es curioso que nadie le había hecho caso a esas elecciones y a partir de los resultados ahora nos resulta a todos hasta tema del primer plano. La segunda, claramente, el partido del gobierno no es imbatible y yo creo que eso es una tesis importante que en estos días se va a reforzar. La tercera es que si estás distraído, pues se te va la liebre. Tú tienes a Morena peleándose entre ellos y descuidaron las elecciones. Claramente tienes ahí un problema de operación de los delegados, de los senadores que han hecho más grilla en el caso de esas dos entidades que cohesionar a sus clases políticas. Tercero, el Morena pues tuvo la alianza con el grupo de Sosa Castellán en Hidalgo y se han quedado pues un poco a dos fuegos, ¿no? Les ha ido muy mal y finalmente quiero hacer un apunte. Las estructuras siguen contando. A pesar de lo desprestigiado que está el Revolucionario Institucional como partido, a pesar de lo acogotado que lo tiene este gobierno, porque en el plano nacional no discrepan ni hasta cuando están en desacuerdo, se atreven a vocalizarlo, si un partido más cooperativo que propiamente confrontativo, pues sus estructuras las mantienen y eso quiere decir que este país se sigue gobernando a partir de presupuestos públicos, las elecciones se siguen ganando ahí y la cuarta, porque ya no sé cómo llamarlo, es la desaparición del PAN. O sea, tú tienes un PAN que en Coahuila gobernaba municipios importantes, tiene una tradición, tenía también una implantación en Hidalgo y tienes un PAN que se ha convertido en un objeto político no identificado en el sistema de partidos. Con este éxito del PRI, notablemente en Coahuila, surge para mí una interrogante muy fuerte. Este es realmente un renacimiento, o nos está anunciando un cierto renacimiento, revitalización de un partido que estaba muy bocabajeado en muchas elecciones, o es el canto del cisne, es decir, la última carcajada de la cumbancha, para seguir con dichos mexicanos, porque el PRI está muy abajo en general en las preferencias electorales que publican las encuestas en la mayor parte de los estados. Y esto parecía un anuncio como que en 2021 iba a venir la debacle definitiva. Hace mucho tiempo que se está anunciando el fin del PRI, desde hace tal vez una decena de años o más, empezó a anunciarse la salida del PRI definitivamente del panorama político. De hecho, desde que ganó Fox se empezó a anunciar. Pero ahora va habiendo una serie de caídas muy fuertes en diversos estados y ahora con el triunfo tan arrasador de Coahuila, en donde ganó 16 de los 16 distritos, en el único estado donde se ponía en juego el Congreso, porque en el otro solo se ponía en juego en Hidalgo lo municipal, el gobierno municipal, estamos teniendo que va a tener un peso especial en la política interna del estado de Coahuila, que es un estado que ha tenido gobernantes verdaderamente terribles, como Moreira, que se dice en alguna nota que vi de investigación del proceso, que Moreira intervino
para ser el puente entre el cártel y el general, entre el cártel de ¿cómo se llama? El H2 con el general Cienfuegos. Pero en fin, este es un asunto que nos va a tener alguna lección hacia 2021. Yo creo que el golpe para Morena en parte responde a que por alguna razón, no sé bien por qué o a partir de qué, suponían que iban a ganar, pero así ampliamente. Piensan que la ola, el tsunami del 2018 se va a continuar, y en algunos casos podría ser, pero no necesariamente en elecciones locales. Cuenta mucho lo que dice Leonardo aquí, todavía gobierna el PRI en esos estados, por lo cual sus estructuras corporativas ahí siguen. No necesariamente eso ocurre donde el PRI ya no gobierna, pero seguramente esto le va a dar aliento por un lado al PRI, porque en muchos casos los priistas, aún donde gobiernan todavía, estaban ya como de capa caída, casi dando por sentado que el año que viene sus gubernaturas las va a ganar Morena. Bueno, puede ocurrir desde luego en algunos casos, pero esto le va a dar aliento al PRI decir, no, pues si le echamos ganas igual y podemos mantener algunas de nuestras posiciones. Pero también, por otro lado, a los críticos opositores de Morena en general, les genera, ya he oído muchos comentarios, ya he visto por ahí, la idea de que el año que viene, pues igual y Morena también le va igual de mal que en esta ocasión. Pero no se pueden hacer esas conclusiones en automático. Las condiciones pueden ser muy distintas. Va a estar presente de una u otra manera el presidente con la estafeta que le regaló la Suprema Corte con lo de la consulta para seguir haciendo propaganda, para estar presente en la elección. Eso es un factor determinante, ya lo hemos visto. De tal manera que no se puede sacar conclusiones en automático y pueden ser muy engañosas. Solamente recuerdo dos casos. En 2016 al PAN le fue muy bien en las elecciones locales y ya se estaba dando por ganador en el 2018. Luego en el 2017 al PRI le fue lo suficientemente bien con el Estado de México y se estaba dando por ganador en el 2018. Y el 2018 fue un desastre para ambos partidos. Mire, estoy de acuerdo con lo que ustedes están planteando en términos de la importancia, las consecuencias, las lecciones de esta elección local, y partiendo de la base de que aun cuando va a generar muchísima tensión el hecho de que sean elecciones intermedias, las del 2021, y se va a renovar pues todo el Congreso y podría eventualmente perder o también reforzar su presencia en el Congreso el partido mayoritario, o sea, Morena. Creo que lo que estamos viendo es poco alentador en el sentido de la aceptación, insisto, de los resultados. Como bien decía nuestro compañero Curcio, las próximas elecciones son fundamentalmente locales, porque aún los 300 distritos en donde se eligen a los diputados, pues son distritos que están en los 15 estados donde va a haber elecciones, y no augura nada bueno el hecho de que se haya sembrado ya y se siga sembrando la poca confianza o la desconfianza en las autoridades electorales, sean estas locales o sean estas las federales. Creo que correspondería a los ciudadanos, a todos nosotros comunicadores, ir reforzando la autoridad que tiene el Instituto Nacional Electoral e incluso los institutos locales, que son los que en primera instancia estarán viendo las elecciones en sus propios estados. O aprendemos en los 6 meses que nos faltan para la elección, bueno, en los 8 meses que nos faltan para elección, o creo que si no hay una victoria arrolladora por parte de algún partido, vamos a tener unas elecciones muy judicializadas. Yo creo o insistiría o abogaría, colegas, por dar una lectura local de lo que son las elecciones locales. O sea, yo por eso insistí en lo del PAN. Hay que recordar que Riquelme ganó por un pelo, ¿no? Y el PAN era muy competitivo. Y tú dices ahora, a ver, ¿qué ha ocurrido que de pronto el PAN en Coahuila se va a la lona? Y lo segundo es que mucha crítica, decía Paoli, del moreirismo, siguen ahí. O sea, 3 sexenios o 4 y siguen ahí con una vitalidad asombrosa. Hace algunos años
en este mismo programa, decíamos que había comprado masivamente Moreira las elecciones. Hoy tienes un partido, un congreso de carro completo y diría, no hagamos extrapolaciones a lo nacional cuando lo que tenemos es un rico espacio para hacer un análisis político sobre la lógica de Coahuila, que es muy diferente también a lo que ocurre en la capital y en otros. Es decir, defendería esta idea que es un mosaico político el país. Vamos a tenernos que ir a un nuevo corte. Vamos a tener un tema muy interesante en el próximo bloque. Unos minutos y volvemos. Bueno, y la semana pasada el tribunal finalmente ya decidió a cuál de los partidos que estaban aspirando a registro se los dio o se los quitó o se los negó. Y por un lado México Libre, que debo de aclarar, desde mi punto de vista le conviene a la oposición en su conjunto que no le hayan dado el registro, porque eso iba a fragmentar más la votación, pero a final de cuentas le habían negado el registro el INE y confirmó el tribunal en negarle ese registro. Me parece a mí, desde el punto de vista del derecho electoral, que utilizó tanto el INE como el tribunal un criterio muy rígido, un criterio muy duro, porque creo que habían elementos perfectamente comprobables, con un poco de voluntad, para efectivamente darle el registro a México Libre. En cambio, el INE le negó el registro a dos partidos derivados de sindicatos, el de la maestra Elbester Gordillo y otro sindicato. ¿Por qué? Porque en la ley dice que cuando hay participación directa del sindicato, apoyo, respaldo en las asambleas, ya no se vale. Se valió cuando el PANAL surgió en el 2005, pero le cambiaron la ley precisamente para que ya no fueran partidos derivados en automático de un sindicato. Y eso es lo que el INE detectó en este caso de estos dos partidos, es decir, aquí hay participación directa, además de que también no estaba muy claro de dónde venían las donaciones. En el caso de México Libre era un 8%, en donde no quedaba totalmente claro, repito, con un criterio muy rígido, de dónde venían las donaciones. En estos dos partidos, ese porcentaje no era el 8%, era el 20% o 25%. Y sin embargo, el tribunal decidió que eso no importaba demasiado en el caso de estos partidos y les dio el registro. Y finalmente, el partido Encuentro Solidario, Encuentro Social, en lo que era el Encuentro Social, que también el INE sí le dio el registro a pesar de que había participación de ministros de culto, algo que también la ley prohíbe para un partido político, y aquí lo ratificó también el tribunal. Entonces simplemente dejo el planteamiento. Bueno. No me parece una casualidad el hecho de que con un criterio muy laxo se le dio el registro a tres partidos que resulta que son aliados o aliados potenciales del presidente, y con un criterio muy rígido y muy estricto se le negó al partido que obviamente todo el mundo sabe que el presidente no lo quiere. Bueno, yo no sé hubo dos medidas o una, pero lo que sí sé es que se ha hablado de que hay tres nuevos partidos que van a ser reconocidos. En realidad hay un solo nuevo, que es el del señor Aces, que es el dirigente de un grupo de sindicatos muy dentro de la 4T. Y los otros dos son partidos que ya existían. El PANAL es el antecedente de redes sociales progresistas. Simplemente cambiaron de estrategia, hicieron unas asambleas, y el otro es un partido que había sido cancelado por falta de votos, su registro, y no alcanzó curules, pero no alcanzó a mantener el registro, y ahora lo vuelve a solicitar, pero usando exactamente las mismas cosas que están prohibidas por la Constitución, tanto a nivel sindical, porque la afiliación, dice la Constitución, tiene que ser individual, y además no deben intervenir factores religiosos para proteger el Estado laico. Las dos cosas fueron violentadas, porque había pruebas muy claras de que la organización del partido del señor Aces, que es el nuevo partido, realmente el único nuevo, pues había organizado su partido con apoyo en sindicatos. Eso está totalmente prohibido por la Constitución y lo había marcado muy claramente Lorenzo Córdoba. Después está también el partido de Elbester, que usó al sindicato de trabajadores de la educación o a partes importantes de ese sindicato para organizar muchas de las asambleas. Tenían las pruebas de esto, pero como es un partido que ya manifestó su lealtad a la 4T y a su colaboración con el gobierno actual, entonces el
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregó el registro. A mí me parece esto muy serio, muy grave, pero pues Pero qué fuerte lo que dices, Paoli. O sea, como dijo que era leal a la 4T, entonces ya le dieron el registro. Yo creo, ateniéndome a un libro que escribió hace algunos años Crespo, que la fuente de todos los problemas es cuando el Tribunal Electoral lo hizo respecto a las elecciones del 2006, utiliza un criterio en un caso y otro en otro. Es la fuente de todos los problemas y es la fuente también del desprestigio de las instituciones, porque lo que estamos viendo ahora es o una politización de la justicia, una judicialización de la política, que no nos lleva a nada nuevo. Yo veo efectivamente en la actuación del tribunal una cuestión lamentable. O sea, si lo de la Suprema Corte dio efectivamente motivos para el análisis, la reflexión y, bueno, pues una discusión erudita sobre la constitucionalidad o no y la intencionalidad política. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una cosa burda. O sea, todos los análisis que se han hecho desde el PES y efectivamente la parte confesional hasta la utilización de criterios diferentes ponen al tribunal como la parte menos creíble del sistema electoral mexicano. En vez de dar certeza, que es lo que deben dar las instituciones, el tribunal la ha quitado. Y es absolutamente lamentable que esta lectura se haya popularizado en el país. Los que están con el presidente y la 4T tienen derecho a existir. Los opositores, Felipe Calderón y Margarita Zavala, serán lo que sean, pero son claramente opositores a este gobierno, no van a entrar. Yo creo, y aquí termino, que hay que flexibilizar la entrada y la salida de nuevos contendientes. Seguimos siendo un país tremendamente burocratizado para permitir la entrada y se generan todo tipo de, efectivamente, componentes, como en su momento fue el PT y como ha ocurrido con todos los demás. Yo estaría de acuerdo con esta propuesta de Leonardo Curcio, de que, bueno, pues se ha cerrado a tal punto el sistema político por tantos requisitos para participar, de acuerdo, pero entonces no podemos seguir teniendo, Leonardo, un sistema de partidos tan generosamente retribuido por la mera participación, ¿no? En la mayor parte de los países, o bien subsidias elecciones, o bien subsidias al partido con cantidades menores, pero en ninguno se subsidia las dos cosas y con estos montos. Segundo, esto que, bueno, pues es por 1.200.000 pesos, que aparentemente no están justificados bajo los criterios del tribunal, que se le niega a México Libre. Yo, como Crespo, creo que esto le conviene a la oposición porque hay menos fragmentación, pero parece ridículo cuando hemos demostrado que los partidos se gastan 10 pesos más, o sea, 10 veces más en topes de campañas que lo que está permitido y 25 pesos más que lo que reportan. Por cada peso que se gastan, reportan menos 25 al INE, ¿no? Y la segunda, que me parece lo más grave, lo que menciona Leonardo, las autoridades electorales, pues hay dos, el tribunal por una parte y el Instituto Nacional. Al Instituto Nacional se ha encargado la actual administración de denostarlo, desprestigiarlo y debilitarlo. Y al tribunal, con el que no se mete, y menos se meterá después de esta decisión que deja al partido gobernante con 5 partidos, ¿sí? A su alrededor, o bueno, 4 siendo satélites, ese no es atacado, pero ha perdido toda credibilidad, cuando menos ante los que estamos enterados de las cuestiones electorales. Entonces, sí estamos en el peor de los mundos posibles para entrar a esta competencia electoral del 21, que va a ser fundamental. Ahora, mi crítica al tribunal no es por esta decisión solamente. Este tribunal ha estado bastante plegado al gobierno en turno. Empezó con el PRI. Recordemos brevemente, en 2017 estaban las tarjetas que ofrecía el PRI, donde te ofrecen dinero o alguna dádiva en caso de que ganara el PRI, algo que está explícitamente prohibido en la Constitución, en la ley electoral. El INE quiso echar abajo esas tarjetas, el tribunal las ratificó. Después, el caso Coahuila. En el caso Coahuila había un empate técnico con varias irregularidades. El INE determinó que había que anular esa elección. Creo que habían todos los elementos para anular la elección de Coahuila, también de 2017,
y el tribunal ratificó el triunfo del PRI. Después, el Bronco no reunió los requisitos, pero el PRI quería fragmentar o pensaba que iba a fragmentar el voto de López Obrador en el norte, quitarle votos a López Obrador. No reunía los requisitos y el tribunal le dio el registro. Y finalmente, ya con Morena, el fideicomiso que Morena destinó para ayudar a los sectores afectados por el sismo del 17 con recursos del partido, algo que está explícitamente prohibido por la ley, el INE lo multó y el tribunal le quitó la multa y dijo que eso era perfectamente legal. O sea, este tribunal ha estado muy plegado al poder en turno, en este caso es Morena. Bien, yo creo que independientemente de qué hay de cierto en que el tribunal está operando con dos medidas, con dos varas, hay una clara responsabilidad de usar un criterio muy nítido para otorgar o para negar un registro. Y esto no fue claramente hecho por el tribunal. Independientemente de cómo ha operado con otros gobiernos, en este está muy claro que las razones que dio el tribunal no son suficientes para negar ni para otorgar registros. Nos vamos hasta la próxima semana. No deje de vernos. Muy buenas noches.